Muy buenas noches con todos. Vamos a desarrollar la sesión que corresponde a la tercera parte del curso de formulación y evaluación de proyectos productivos y agronegocios. En esta oportunidad tenemos que ver lo relacionado al proceso de elaboración de planes de negocios. Eh, Cuando nosotros hablamos sobre proyectos productivos, como habíamos mencionado en la sesión inicial, tenemos que contemplar la posibilidad de orientar la intervención a través de dos estrategias principales. La primera es a través de los proyectos productivos de inversión pública bajo el esquema de Invierte P, que vimos en la sesión número 2 hace 2 semanas, y el cual se realiza empleando el formato 6A o el 6B, o también la ficha técnica específica elaborada por el Ministerio de Agricultura. Y en ese esquema se tiene que llevar adelante la generación de información de acuerdo a los formatos y de acuerdo a los lineamientos que tanto Invierte P como el Midagri han considerado. Igualmente habíamos dicho que ese esquema de proyectos de inversión, de proyectos productivos de inversión pública, están orientados hacia la generación de la intervención que va a favorecer a la población en conjunto, porque se va a generar eh, el espacio para brindar un servicio a la población, ¿no? Un servicio que, como sabemos, tiene que ser de acceso libre para todas las personas. Y es en ese sentido que se genera la intervención, orientándola principalmente a la prestación de servicios de asistencia técnica, de capacitación, pasantías, entrenamiento, etcétera, porque estas van a beneficiar a toda la población. Y si hay alguna generación de algunos bienes tangibles importantes, como pueden ser vehículos, algunos equipos, etcétera, estas van a ser principalmente para la unidad productora. No se va a generar a través de los proyectos productivos de inversión pública el desarrollo o la generación de infraestructura, de equipamiento a favor de los beneficiarios, porque como estos beneficiarios son la población en general, eh, se tendría que generar demasiada infraestructura, demasiados bienes, y eso imposibilitaría, pues, en la práctica no podría darse, ¿no? Pero se entiende que la población sí demanda infraestructura, sí demanda bienes tangibles, ¿no? Para poder alcanzar un mayor estándar de competitividad. Y es ahí donde aparece y es pertinente el otro tipo de intervenciones que desarrolla el Estado, que son los denominados planes de negocio, que están orientados ya no a la población en general, sino a una parte de ella, pero tiene que estar mínimamente agrupada, ¿no? O con un proceso muy básico de organización, y de ahí tiene que cumplir otros requisitos
que las diferentes entidades han considerado y han ido determinando que son obligatorios. Y este tipo de inversiones, de planes de negocios, sí permite que se pueda generar infraestructura productiva, ¿no? Equipamiento productivo a favor de los beneficiarios, porque los beneficiarios ya no es la población en conjunto, sino únicamente es una parte de la población, una parte, digamos, algo reducida, ¿no? Porque es una organización que puede estar conformada por 100, 200, y la población en conjunto de toda esa zona puede ser varios miles, qué sé yo. Entonces, en esta oportunidad nos vamos a centrar en ese segundo tipo de intervenciones, los planes de negocio. El plan de negocios viene a ser un documento de carácter técnico y financiero que va a permitir establecer cuál es la orientación de un proceso de inversión a partir de un producto que va a ser previamente identificado y que luego de esta identificación se va a desarrollar en función a él una serie de acciones, una serie de actividades que van a estar orientadas a generar todo un conjunto de elementos favorables para que este producto pueda tener aceptación en el mercado. Y parte de esta, digamos, aceptación en el mercado, o mejor dicho, esta aceptación en el mercado se va a traducir en los indicadores de rentabilidad económica. Como va a estar orientado a un negocio, la evaluación va a ser netamente de tipo económico. La sesión anterior, cuando hablábamos de proyectos productivos, habíamos visto que existían dos tipos de evaluaciones, ¿no? La evaluación costo-beneficio y la evaluación costo-eficiencia. Y ahí habíamos mencionado que considerando las características particulares de los proyectos productivos de inversión pública, en esos se desarrollaba la evaluación costo-beneficio, porque los beneficios se pueden calcular fácilmente, ¿no? Eso mismo se traslada a los planes de negocio. Por lo tanto, la validación de la pertinencia, de la idoneidad del plan de negocios se va a corroborar a través del cálculo de los indicadores de rentabilidad. Estamos hablando del BAN y del TIR principalmente. El costo-beneficio en algunos casos se considera, en otros no. Y además de esto, el plan de negocios va a contener a detalle cada uno de los pasos, cada uno de los procesos que se tiene que implementar para que el plan de negocios efectivamente pueda alcanzar el nivel de rentabilidad que se pretende. Básicamente, si hacemos una equivalencia con los instrumentos de inversión pública que se generan en el marco de InvierteP, estaríamos diciendo que el plan de negocios va a venir a ser el equivalente a un expediente técnico. En el expediente técnico de proyectos, como saben ustedes, se detallan cada una de las actividades, cada una de las acciones, qué tipo de recursos, en qué forma se van a incorporar, a cargo de quién, cuál va a ser el costo, etcétera, ¿no? Es un documento técnico muy especificado. Lo mismo es el plan de negocios.
pero ya no comprende a toda una población, sino a unos individuos que están vinculados a una organización nada más. Y esta organización tiene que tener una característica fundamental, una conceptualización empresarial de la actividad productiva, es decir, deben de entender y contemplar su actividad agrícola productiva, crianza, ganadería, lo que fuese, como una acción empresarial, no como un pasatiempo, no como una actividad en la cual no se busque como principal parámetro la generación de utilidades, ¿no? Porque incluso, como vamos a ver en unos instantes, los planes de negocio van a contemplar esta característica. Entonces, eso va a ser un plan de negocios. Ahora, el plan de negocios, ¿no? Muchas veces lo consideramos básicamente desde una valoración económica y nos orientamos principalmente hacia lo que vendría a ser el análisis económico y la evaluación económica, es decir, determinar los montos de inversión, luego los indicadores de rentabilidad, ¿no? El BAN y el TIR, y empezamos orientándonos hacia esos dos momentos, el monto de inversión y luego a partir de esto determinamos el BAN y el TIR, que sí forman parte del proceso de formulación y evaluación de los planes de negocio, pero no es en ese orden de prioridad. En otras palabras, el plan de negocios nosotros no podemos conceptualizarlo empezando con determinar cuáles son los costos de inversión y de ahí proceder a determinar eh, los indicadores de rentabilidad y de ahí recién hacer todo lo que es el diagnóstico de la organización, de la cadena productiva, el análisis de la oferta y la demanda, la gestión de recursos, la gestión de personal, la gestión legal, etcétera, ¿no? Que es lo que comúnmente o lo que mayormente nosotros, por apasionamiento, podríamos decir, solemos hacer. El plan de negocios tiene dos componentes fundamentales. Uno es todo el análisis estratégico y el otro es el análisis económico. Podríamos mencionar que el análisis estratégico es el que va a determinar el análisis económico, porque el análisis estratégico va a contener el diagnóstico que vamos a hacer de la organización, de la actividad productiva, de la cadena productiva y del producto. Va a contener también toda la adecuación y acomodo que vamos a sugerir que debe de considerar la organización para que pueda producir el producto que se ha identificado, ¿no? No es de que la organización no va a poder producir bajo el esquema que tiene vigente al momento de la intervención, porque si fuese así no sería necesario el plan de negocio. ¿Para qué vas a generar el plan de negocio si la organización tal como está ahora tiene toda la capacidad de poder generar la propuesta que estás planteando? Obviamente no tiene esa capacidad porque no está adecuada para ese esquema que se va a proponer. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, se tiene que hacer toda la recomposición, la reorganización, el acomodo de la organización de los beneficiarios, ¿no? De ahí viene el acomodo de los recursos que se van a requerir, tanto personales como tangibles e intangibles, para poder obtener el producto. Y por último, el adecuamiento de todo ese acomodo a los marcos normativos vigentes, ¿no? Si se requieren permisos, licencias, autorizaciones, refrendos,
pagos de tasas, pagos de impuestos, etcétera. Y por último, recién viene toda la parte económica, ¿no? Una vez que hemos hecho todo ese acomodo, nosotros ya podemos pensar en darle valor a todo lo que hemos definido, porque ya para ese momento nosotros vamos a haber establecido qué cantidad de personal se va a requerir, qué tipo de personal, qué tipo de maquinarias van a ser necesarias, qué características va a tener esa maquinaria en cuanto a dimensiones, perdón, en cuanto a dimensiones, en cuanto a capacidad, a rendimiento y demás. Por lo tanto, nosotros ya vamos a estar en la capacidad de poder determinar cuál va a ser el costo real de esa máquina, de ese equipo. Una vez que hemos definido el costo real de esa maquinaria, de ese equipo, nosotros ya podemos empezar a realizar todo el análisis económico, ¿no? Porque ya tenemos la oferta, tenemos la demanda, en la parte de análisis y acomodo de la organización, en el análisis estratégico, ahí hemos generado toda esa información. Tenemos también ya el plan de producción, el plan de ventas, y lo que corresponde básicamente es una serie de operaciones de suma y resta que nos va a permitir determinar cuáles son los indicadores de rentabilidad, ¿no? Pero la columna vertebral del plan de negocios va a ser todo este análisis estratégico. Y digamos que el análisis estratégico va a ser como el sistema óseo, ¿no? Y el sistema muscular del cuerpo. Y los otros sistemas que vamos a considerar ya va a ser pues el análisis económico, ¿no? Donde ya le ponemos montos para que todo marche, todo funcione. Esta más o menos es la estructura general de los planes de negocio. Todo plan de negocios tiene que contener esa información, esos momentos, ¿ya? No se puede hablar de un plan de negocios que no contenga esta información. Lo puede contener en este segmento, puede estar en otra forma, en otra presentación, pero indistinto a ello, el orden es el que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Podemos tener nosotros el esquema del Procompite, el esquema de Agroideas, el esquema de Avanzar Rural, el esquema de Agrorural, etcétera. Pero indistinto a ello, todos los esquemas que nosotros podamos ver, que nosotros podamos considerar, van a tener esta misma estructuración. Entonces, vamos a proceder. La primera parte, donde nos piden información general, cada uno de los esquemas, Procompite, Agroideas, etcétera, nos va a indicar qué tipo de información tenemos que consignar. Básicamente acá la información que tenemos que consignar es referida a la organización, su nombre o denominación, ubicación geográfica, si es formalizada su RUC, quién es el representante legal de la misma, los datos del representante legal, información específica y puntual sobre la cantidad de usuarios o de beneficiarios de la organización. En algunos casos nos piden segmentada por género, ¿no? Es decir, aparte mujeres, aparte hombres o disgregada en función a ello. También les pueden pedir información sobre las o la principal cadena productiva sobre la cual está interesada la organización. También puede solicitarnos información relacionada a la cantidad de unidades de producción que tiene la organización, hectáreas, fincas, cabezas de ganado, lo que fuese. ¿Ya? Esta es información que nos va a solicitar y que puede tener algo de variación. Un aspecto importante es que piden siempre números de contacto, direcciones de email de contacto.
ustedes siempre indiquen el número de contacto del representante legal, ¿no? Del presidente del consejo directivo, ¿no? Como se le denomine, y también incorporen un número de celular de algún otro usuario o de alguna otra persona de contacto que esté más permanentemente en ciudad, porque a veces los directivos, ¿no? Van a campo, se van a sus chacras, se van a sus fincas que están en una zona donde no hay buena señal o simplemente se descuidan de tener cargada la batería del celular, etcétera, ¿no? Y la entidad que está promoviendo el plan de negocios puede requerir comunicarse urgentemente con ellos y al no hacerlo va a seguir insistiendo, pero a mayor cantidad de tiempo que pase van a tener también menor tiempo para poder cumplir aquello que se les está solicitando, aquello que se les está pidiendo. Bien. De ahí tenemos el resumen ejecutivo. Ya como todos entendemos, este es un punto en el cual vamos a exponer de una forma bastante puntual, bastante concreta, los aspectos más relevantes del plan de negocios. Se recomienda siempre que se elabore a la culminación del plan de negocios, es decir, cuando ya está totalmente culminado, se ha revisado, se ha verificado, ¿no? Ahí recién se pueda elaborar. Debe de contener información relevante de la empresa, su nombre, el tipo o la orientación productiva, si es agrícola, si es ganadera, ¿ya? El producto que va a ofrecerse, es decir, la cadena productiva en la cual se va a involucrar, cuáles van a ser los objetivos y los fines del plan de negocios. Generalmente, el objetivo del plan de negocios siempre está orientado a la mejora, al incremento de la rentabilidad. Los fines o metas también, el mercado con el que se pretende articular, los montos de inversión y en la mayoría de esquemas de planes de negocio que tenemos en nuestro país, acá nos van a solicitar o nos solicitan que nosotros indiquemos montos de contrapartida. Entonces, acá nosotros tenemos que indicar exactamente ello, ¿no? ¿Cuál es el monto de contrapartida que está asumiendo cada uno de la organización y también cuál es el monto de cofinanciamiento que está asumiendo la entidad promotora de la inversión? Y por último, los resultados y los indicadores financieros, el BAN y el TIR, ¿no? Porque esos son, digamos, los elementos que validan la pertinencia, la idoneidad de toda nuestra propuesta. No debe tener más de 2 páginas, ¿ya? Lo ideal es que tenga entre 1 a 1,5 páginas, nada más. Recuerden que tiene que ser muy, muy conciso. Y de ahí recién ya empezamos a desarrollar el plan de negocios. Acá, si nosotros contemplamos el esquema de Procompite, el esquema de Agroideas, vamos a encontrar que en todos los casos, Avanzar Rural, etcétera, en todos los casos, lo primero que nos piden es el diagnóstico de la cadena o el diagnóstico de la organización de la cadena y del producto. O nos piden que establezcamos cuál es el estado situacional de la organización, que describamos su producto, descripción nada más nos dice, no nos dice diagnóstico en algunos casos. Nos habla de descripción, en otros sí nos habla de diagnóstico. Indistinto a ello,
¿Ya? Esta primera parte corresponde a la gestión estratégica. ¿Qué quiere decir gestión estratégica? Que acá nosotros empezamos analizando a toda la organización, a toda la organización. Acá no vamos a hacer que la organización sea una organización de productores de maíz morado, no. La organización es una organización agrícola. Agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización puede incorporarse en actividades agrícolas, pecuarias, forestales no maderables, ¿ya? No lo cierren ustedes a una organización basada en un producto definido. Acá la organización siempre tiene que estar orientada a una actividad económica, ¿no? Agricultura, ganadería, los dos, etc. Se tiene que considerar acá aspectos de cómo se conceptualiza o cómo está planteada la organización como parte de la cadena productiva, es decir, como actor económico, como agente económico de la cadena productiva, cómo participa de ella, en qué procesos participa, ¿no? Participa en el proceso de producción, en el proceso de transformación, de prestador de servicios, de proveedor de insumos, lo que fuese. En algunos casos hay organizaciones que participan o cumplen más de un rol dentro de la cadena, es decir, cumplen el rol de productor y también de transformador. Si es así, lo indica. Bueno, luego ya tenemos que ir orientándonos hacia el negocio. Primero es la organización como tal orientada a una actividad productiva, ¿no? Y después ya tenemos que ir llevando, ¿no? El plan de negocios a algo más puntual. Por eso es que a continuación se define el negocio. ¿Qué tipo de producto? O también en algunos casos, ¿qué cadena productiva? ¿No? De las tantas cadenas productivas en las cuales la organización puede participar, porque es una organización agrícola, digamos, estamos en una zona de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, es una organización agrícola. Puede dedicarse a la ganadería, ¿no? Crianza de vacunos para carne, para leche, crianza de cerdos, etc. Puede hacer las dos al mismo tiempo. También se puede dedicar al cultivo, producción de granadillas, por ejemplo, producción de, qué sé yo, de estos blueberries, producción de maíz morado, producción de alcachofo, producción de N productos agrícolas. Eso es la organización, esta parte. Pero de eso nosotros ya tenemos que ir apuntando a cuál de las cadenas productivas en las cuales se participa o que son de interés, se va a orientar ya el plan de negocio. Por eso acá ya nos habla de la idea del negocio. Ya no es de la organización, sino acá ya hablamos del negocio más específico. Es en esta parte donde se describe o se diagnostica a la cadena y el producto que los beneficiarios actualmente vienen generando, ¿no? Tal como es. En algunos casos nos piden el diagnóstico, en algunos casos nos hablan de la descripción del producto, de la cadena, en otros casos nos indican que describamos los cuellos de botella y así. De ahí viene, ¿no? El establecimiento de la visión de la organización. Pero acá ya nosotros tenemos que empezar a orientar la visión de la organización en función al tipo, ¿no? O teniendo en cuenta el tipo de producto que se va a intervenir, ¿no? Igualmente la misión, como sabemos, es la razón de ser de la empresa, ¿no? Si va a ser una empresa productora orgánica, una empresa líder, una empresa, eh, qué sé yo, de renombre, con reconocimiento, sin reconocimiento, en el mercado nacional, mundial, lo que fuese. De ahí vienen los valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores que va a tener la organización? Traten acá de considerar valores vinculados al aspecto social, también cultural
empresarial y ambiental, ¿no? Este aspecto ambiental es importante porque en todos los esquemas de planes de negocio que tenemos a la fecha, nos piden que indiquemos nosotros las medidas de mitigación ambiental. ¿Ok? Eh, un aspecto importante que ustedes tienen que considerar y que en algunos esquemas sí está contemplado, ¿no? Por ejemplo, en los esquemas de agrorural del año pasado, esto de planes de negocio para organizaciones de mujeres y otros pequeños planes que habían promovido, estaba considerado el desarrollo de este análisis FODA. En otros esquemas no está considerado como tal, ¿ya? No se solicita o no se pide el análisis FODA, pero ustedes se van a dar cuenta cuando ya tengan algo más de experiencia en el desarrollo de planes de negocio, que el plan FODA es necesario, es imprescindible para poder plantear nuestras medidas de solución o nuestras innovaciones tecnológicas o las actividades o componentes que vamos a generar con el plan de negocios. Todos han escuchado ya del análisis FODA, ¿no? Es una herramienta de análisis estratégico en el cual se realiza un proceso analítico muy detallado de los contextos tanto interno como externo que están vinculados a la organización, ¿no? Y de cada uno de ellos se analiza pues los aspectos favorables o los esquemas favorables y los esquemas desfavorables. En el análisis interno vamos a encontrar las fortalezas y las debilidades, las dos consonantes de este FODA, y en el externo las oportunidades y las amenazas. Acá tengan presente siempre que todo lo interno es manejable y está en total responsabilidad y control de la organización. Entonces, todas las fortalezas la organización las puede potenciar y todas las debilidades la organización las puede superar porque son generadas por ella misma. Y en el análisis externo, las oportunidades y amenazas, no existe forma en la cual la organización pueda generar control sobre las mismas, ¿no? Es más, siempre consideren que tanto las oportunidades como las amenazas sí o sí se van a presentar, sí o sí van a llegar a incidir en la organización. Entonces, ¿qué es lo que compete respecto a estas? Preparar a la organización para que pueda aprovechar todas las oportunidades y también prepararla para que pueda resistir a las amenazas, ¿no? No es para que pueda evitar la amenaza se va a dar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede si se inicia la famosa Tercera Guerra Mundial, que es una amenaza con este problema de Rusia y no sé qué más cosas, ¿no? Que es un evento no esperado, no tan fácil de que se genere, pero sí es factible. ¿Qué sucedería? Pues habría una serie de modificaciones en los esquemas de comercio, en las relaciones económicas, etcétera, en diferentes países del mundo a lo largo y ancho del mismo. Y eso no podemos nosotros evitarlo. Si se da la tercera guerra, no van a decir, no, no. Ninguno de nuestros efectos le tiene que afectar al Perú, porque es un país de machos, de emprendedores, porque ahí gobierna, qué sé yo, la señora Boluarte, que es mujer, la primera mujer presidente del Perú, o porque gobierna un presidente que ha nacido un 29 de febrero, etcétera. La amenaza igualito va a llegar. El efecto de la amenaza va a llegar. Lo único que podemos hacer nosotros es estar preparados. Entonces, para estar preparados,
para estas oportunidades o para afrontar estas oportunidades o amenazas, la organización tiene que echarle mano a sus fortalezas para aprovechar las oportunidades, tiene que actuar sobre sus debilidades para aprovechar las oportunidades y también para poder enfrentar de una mejor forma las amenazas. Ahora, una vez realizado este análisis FODA, se tiene que proceder al análisis de las líneas estratégicas o de las secciones estratégicas, ¿no? A través del análisis max y min, ¿no? Cómo aprovechamos o cómo gestionamos las fortalezas para aprovechar las oportunidades, cómo gestionamos nuestras fortalezas para minimizar las amenazas y así sucesivamente. De la interacción de estas nos van a salir nuestras líneas estratégicas o también nuestros objetivos estratégicos. Ahora, en la mayoría de esquemas de planes de negocio, los objetivos estratégicos tienen que estar orientados hacia los mismos aspectos o áreas muy comunes. Una de las áreas principales que nos van a involucrar o que nos van a pedir va a ser la comercial. ¿Por qué? Porque si ustedes han revisado el marco normativo de Agroideas, de Procompite, en todos ellos nos dicen que el objetivo de estas estrategias es mejorar la competitividad, ¿no? Mejorar la competitividad de la organización de productores, de los beneficiarios, etc. O nos dicen generar competitividad o fortalecer la competitividad, etc. Indistinto a ello, nos hablan de competitividad siempre. Y cuando nos hablan de competitividad, nos están hablando en primera instancia de aspectos cuantitativos, cantidad, rendimiento, etc. Y también nos hablan de aspectos cualitativos, ¿no? Coloración, tamaño, forma, presentación y demás. Pero ¿cómo medimos la competitividad? ¿Cómo se mide la competitividad? ¿Cómo vamos a poder decir que la actividad 1 es más o menos competitiva que la actividad 2, que la actividad 3, etcétera? No vamos a decir, porque digamos que la actividad es 1 es producción de papa. En esta actividad vamos a obtener 40 toneladas por hectárea. La actividad 2 es maíz. Acá vamos a obtener, digamos, 20 toneladas por hectárea. No, la actividad 1 es más rentable porque está produciendo 40 toneladas de papa frente a la actividad 2, que es maíz y está produciendo la mitad, ¿no? El rendimiento promedio de maíz está alrededor de las 10, 11 hectáreas, que quiere decir que estamos por encima del doble. El rendimiento promedio nacional de papa está alrededor de las 25 toneladas. Quiere decir que no estamos ni siquiera cercano al doble todavía. No se puede comparar la competitividad en términos de rendimiento, de producción, porque estamos hablando muchas veces de cultivos que son totalmente distintos. No podemos comparar la rentabilidad de un cultivo anual, ¿no? En el primer año de su instalación o en el año 1 de instalación, con un cultivo perenne, como podría ser el plátano, un cítrico, en el primer año de instalación, porque en el primer año no va a producir casi nada, nada. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Cómo se puede comparar la competitividad? La forma más práctica y directa de comparar competitividad es a través de la generación de utilidades, ni siquiera de ventas, sino de utilidades. Gasté tanto, vendí por tanto, resto mis ventas menos mis gastos y tengo un valor que es mi utilidad. En la actividad 1, mi utilidad es de 100, en la actividad 2, mi utilidad es de 120. ¿Cuál me resulta más competitiva? Obviamente la que me da mayor rentabilidad, 120. Entonces, en los planes de negocio, ustedes también tienen que considerar eso. Uno de los objetivos principales es la generación o la mejora de esa competitividad traducida en incremento de utilidades. Lo pueden poner en porcentaje, lo pueden poner en números, lo que sea. ¿Ya? Vinculado a eso, obviamente, está el valor de producción o la producción propiamente dicha, ¿no? Pasé de producir 8 a producir 20 por hectárea, pasé de producir 10 a producir
12, pero anteriormente con 10 el 70% era calidad comercial, ahora con 12, ¿no? El 90% es calidad comercial. Ustedes ya van a ir estableciendo ahí qué características va a tener el producto. Pero indistinto a eso, tienen que plantear siempre objetivos estratégicos relacionados al ámbito comercial. Dentro de esto está la utilidad, está el rendimiento, al aspecto operativo, al personal, al legal y también al financiero. En el financiero, obviamente, estarán pues los indicadores. De ahí pasamos ya a la gestión de marketing. Ya hemos nosotros analizado, hemos descrito cómo está la organización al momento de la intervención, cómo es la cadena productiva. Dentro de esta parte de descripción de la cadena productiva, en esta parte del FODA, hemos podido identificar nosotros cuáles son las deficiencias que tenemos. No desarrollamos un buen manejo nutricional, no desarrollamos un buen manejo sanitario, no desarrollamos un buen manejo cultural, no desarrollamos un buen manejo de producción o de postproducción, sería importante incorporar un proceso de transformación o de generación de valor agregado. Todo eso debe de deducirse, de desprenderse de este FODA y de estos objetivos estratégicos. Una vez que hemos hecho eso, ya tenemos definido nosotros nuestro producto de interés, ¿no? El producto de interés. No estamos definiendo todavía cuál va a ser el producto que vamos a ofrecer, ¿no? Para nosotros poder determinar ahora cuál es el producto que vamos a ofrecer, tenemos que analizar el mercado. ¿Por qué? Porque, como habíamos visto la semana de la sesión 2, toda cadena productiva funciona alrededor del mercado, lo que el mercado le pide, ¿no? Tú no puedes decir, bueno, pertenezco a la mancha del ingeniero Eloy y yo quiero sembrar, pues, qué sé yo, ¿no? Como decía el Kiko de la serie El Chavo del Ocho, yo quiero sembrar papa cuadrada, quiero venderles a todos papa cuadrada y me compran papa cuadrada porque soy de la mancha del ingeniero Eloy, ¿no? Y el mercado te dice, sí, ¿verdad? Porque es de la mancha del ingeniero Eloy, te compramos tu papa cuadrada. No funciona así el mercado, ¿no? El mercado, la población, es la que determina qué características desea en el producto. Y todos los demás actores que están alrededor de esa cadena tienen que orientarse a entregar esas características en el producto, en aspectos cuantitativos, cualitativos, temporales, etc. Para ello, nosotros también tenemos que considerar ese mismo criterio y desarrollamos el estudio de mercado, que es parte de la gestión de marketing o gestión de mercado, también se le llama, depende, pero indistintamente a la denominación en todos los planes de negocio, esta viene a ser el segundo pilar de tu plan de negocios. El primero es el análisis, el diagnóstico, la descripción que acabamos de ver, todo lo que es el número 3. El segundo pilar es toda esta gestión de marketing, empezando con el estudio de mercado. En este estudio de mercado nosotros vamos a poder determinar qué tipo de características de nuestro producto desea ese mercado. Quiere que sea de tal color, de tal tamaño, de tal forma, que esté presentado de esta forma, de esta otra forma, con o sin etiqueta, embolsado, empaquetado, enlatado, enmallado, sacudido, sin sacudir, con tierra, con barco, lo que sea, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en conocimiento qué características desea el mercado de nuestro producto. Ahora, nosotros tenemos que definir el total o el tamaño del mercado. ¿Cómo definimos nosotros el tamaño del mercado? Para definir nosotros el tamaño del mercado, tenemos que determinar quién es nuestro mercado, qué características tiene ese mercado. Y esto va a estar en función al producto que le vamos a ofrecer. Por ejemplo, si yo pretendo producir cuyes, ¿no? Yo no me voy a ir pues a la zona más exclusiva de Lima y voy a querer venderlo ahí, ¿no? Y querer que los consumidores de ahí me compren, qué sé yo,
10 kilos o 100 kilos diarios, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ellos no están orientados necesariamente a ese tipo de alimento, ¿no? Sí lo pueden consumir, pero de forma esporádica, qué sé yo, tal vez una vez al mes, ¿no? O una vez cada 2 meses, no lo sé. Por mucho que yo les insista, por mucho que yo les diga que es importante, nutricional, que no tiene grasa, que por acá, que por allá, yo no les voy a poder imponer a ellos que de la noche a la mañana de consumir, en promedio, el consumo per cápita de cuy en el país está alrededor del kilo 400 al año, ¿eh? Yo no voy a pasar de ese nivel de consumo, ¿no? A 5 kilos al año, porque tendría que hacer toda una gestión de mercadeo y todo lo demás, que básicamente es complejo y es casi imposible. Entonces, yo voy a determinar quiénes son del total de la población a la que le voy a ofrecer mi producto, quiénes efectivamente van a poderme consumir, ¿no? Entonces, tengo que ir segmentando mi mercado consumidor. ¿Cómo lo voy a segmentar? Empiezo considerando a qué distrito o a qué distritos o a qué provincia le voy a ofertar mi producto. De esta provincia veré qué niveles socioeconómicos son los que van a consumir mi producto, nivel socioeconómico A, B, C, D, E. Ya verán ustedes cuáles de estos son los que van a orientarse al consumo de tu producto. Ese es el primer parámetro que tienen que considerar, ¿no? El otro parámetro es el grupo etario que va a consumir, ¿no? Toda la población, el 100%, es decir, desde los neonatos hasta los que están ya considerados como en los grupos etarios más avanzados, 80, 85 años, o va a ser un grupo etario más concentrado, ¿no? Por ejemplo, población universitaria, ¿no? Entre 17 a 25, 27, 30 años, o población escolar, ¿no? De 6 a 15, 16 años. Tengo que definir, eso también lo defino en porcentaje. Entonces yo ya voy a tener en primer lugar, ¿no? La población total del distrito, de la provincia, lo que fuese, ¿no? Voy a tener mi población por nivel socioeconómico expresada en porcentaje a por ciento. Voy a tener mi población por grupo etario, ¿no? B por ciento. De ahí determinaré la población demandante efectiva, ¿no? Los que efectivamente, qué porcentaje de la población total de la 1 va a consumir mi producto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un mercado de 100.000 habitantes. ¿Cuántos de esos 100.000 van a consumir el cuye que yo pretendo ofrecer? Tendré que ver, todos viven en La Molina, tal vez entonces sean solamente el 5%, ¿no? O el 2%, qué sé yo. O viven en Miraflores, ¿no? Todos viven en, qué sé yo, Ate, por ejemplo. Dirán, no, en Ate hay una gran presencia de población de las zonas de sierra que tienen cierto apego, cierta preferencia hacia la carne de cuye, si yo le ofrezco bajo ciertas condiciones de calidad, de precio, sí me podrían consumir y digo, bueno, ellos me van a consumir el 20% de la población. Ese porcentaje considera, ¿no? Sí. Entonces ustedes determinan su mercado consumidor, ¿no? Este va a ser X multiplicando X por A, por B, por C, por 100. Y les va a salir un porcentaje de la población. Ahí tienen ustedes recién el mercado consumidor, que corresponde luego a hacer las proyecciones de ese mercado consumidor, ¿no? ¿Cómo va a crecer ese mercado, esa población, el año 1, 2, 3, 4, 5? ¿De dónde van a obtener esta información? Lo van a obtener del CIRTOT. De ahí descargan ustedes la información sobre población
Si desean, también hay, en algunos casos, hay evolución o proyección de crecimiento de la población. Pueden trabajar con eso, o si no, tienen que determinar ustedes a través de las tasas de crecimiento intercensal cuál va a ser el proceso de crecimiento de la población que están pretendiendo considerar en su mercado consumidor. De ahí van a analizar el mercado competidor, ¿ya? Antes de eso, una vez que han determinado este mercado consumidor, ustedes tienen que determinar cuánto te va a consumir, ¿no? Porque yo ya he definido que me van a, de estos 100.000 habitantes, me van a consumir, qué sé yo, 15.000 personas, pero ¿cuánto me van a consumir esas 15.000 personas? Tengo que definir ese valor. Para ello, tengo que trabajar yo con el consumo per cápita del producto, ¿no? O del bien que voy a ofrecerles. Tienen que revisar ustedes internet, diferentes fuentes bibliográficas, ¿no? Y obtener los montos de consumo per cápita. Pueden ser ya montos de consumo per cápita del año 2011 y luego del 2021, del 2015 y del 2022, del 2018 y del 2020, etcétera. Pero que tengan validez, es decir, que sean datos que son reconocidos también o son considerados por la entidad sectorial del MIDAGRI, ¿no? O aquella a la que corresponda la cadena productiva en la cual están interviniendo, que puede ser también produce. Pero basta que tengan dos datos de dos periodos de tiempo distintos para que con ellos ustedes puedan determinar una tasa de crecimiento. Con esa tasa de crecimiento, ustedes hacen la proyección del consumo per cápita. Y ya una vez que tienen el consumo per cápita proyectado para el año 1, 2, 3, 4, 5, simplemente multiplican la población proyectada para esos años por el consumo per cápita que le corresponde y van a ir determinando la demanda del producto. Si mi población del año 1 es 10.000 y mi consumo per cápita es 1 kilo, mi demanda será de 10.000 kilos. Si en el año 2, si mi consumo per cápita es de 1,5 kg, de 1,5 kg y mi población va a ser de 20.000, mi demanda será pues de 30.000 y así sucesivamente, ¿no? Una vez hecho eso, tienen que definir ustedes quién es su mercado competidor, ¿no? Acá tienen que hacer un análisis de quiénes son los otros proveedores a la cadena del mismo tipo de producto o de un producto muy parecido al que ustedes van a ofertar. Y tienen que describirlos, ¿no? Acá hay algunos criterios recomendados en dicho sentido, ¿no? De clientes, de precios, reputación, calidad en la atención, etcétera. Esto es recomendable que ustedes lo desarrollen para que puedan ver, ¿no? Qué características pueden considerar ustedes a ser incorporadas en su propuesta para que su organización también las implemente y garantice una mejor presencia en el mercado y también con ello tengan mayor respaldo en en el alcance de los indicadores de rentabilidad que van a plantear. De ahí está el análisis del mercado de proveedores, ¿no? ¿Quiénes son tus proveedores? Esto va a ser fundamental para que nosotros podamos determinar, ¿no? Con quiénes podemos establecer algunas alianzas estratégicas, con quiénes nosotros podemos contar en el esquema de Procompite, por ejemplo, ¿no? Que nos van a dar días de crédito del producto que nos van a vender y que con esta información nosotros podemos calcular el denominado factor de requerimiento de capital de trabajo. Una vez que hemos definido nosotros todo ello, tenemos que proceder a determinar nuestra oferta. ¿Qué cantidad de ese producto que la
que la organización puede producir y tiene que ser una cantidad real, tiene que ser una cantidad que efectivamente responde a la capacidad de la organización. No, no puede ser una cantidad obtenida en un apasionamiento, ¿no? O mucho menos, pues, una cantidad que se va a determinar en un acto forzoso, ¿no? Para poder obtener mis indicadores de rentabilidad, que ya he determinado con anterioridad, tengo que tener no 20 unidades de producción, sino 50, aunque en la práctica solamente tengamos 20, etc. ¿No? Eh, si hay este incremento de unidades de producción, que a veces sucede, ¿no? Es decir, el año 1 voy a tener 20 hectáreas de producción, el año 2 pretendo tener 25, el año 3 30. Estas tienen que ser bastante conservadoras y tienen que ser también bien determinadas, ¿no? No podemos nosotros plantear simplemente una cantidad orientándonos por obtener el mayor BAN, el mayor TIR posible, porque al final, ¿no? Ya saben, el daño no se lo realizan ustedes, sino a la organización, porque están planteando toda una serie de cálculos, una serie de estimaciones a partir de un dato forzado. Acá nosotros determinamos cuál va a ser nuestra proyección de ventas. Si es un solo producto, trabajan con ese único producto. Muchas veces los productos tienen niveles de descarte, porcentajes de merma, de reducción, etc. Ese es uno de los indicadores que también ustedes pueden considerar entre los objetivos de su plan de negocio, ¿no? Pasar de 30% de descarte, ¿no? Reducirlo a 10% de descarte y cosas así. Eh, Acá también van a considerar ustedes cuál va a ser el precio por unidad que van a considerar o con el que van a desarrollar los cálculos posteriores. Tiene que ser también un precio bastante conservador, ¿ya? En algunos casos, el precio de venta es estándar, es constante, mejor dicho, ¿no? Es decir, y además el precio de venta está vinculado a la carta de intención de compra que les van a solicitar que incorporen, ¿no? Porque ahí el comprador les va a decir, yo te pago, qué sé yo, 15 soles por kilo de alcachofa, digamos, ¿no? De tales características. Y ese mismo precio te pretende pagar el año 1, el año 2, 3, 4, 5. En ese caso consideran ese precio, ¿no? A menos que en la carta diga que el año 1 pagará 15 soles y los años siguientes se irá adecuando el precio de acuerdo a los incrementos, etcétera. Si es así, hacen una proyección de precios para determinar el valor total de las ventas. ¿Ok? De ahí procedemos ya a la estrategia de marketing. Acá van a desarrollar todas las actividades, todas las estrategias que van a permitir que tu producto no solamente llegue al mercado, sino que tenga aceptación en el mercado. Es decir, van a comprender acá la estrategia de producto, qué características tiene el producto, ¿no? Cuáles son las características diferenciadas con otros productos similares, etcétera, estrategia de precios, si va a haber precios de introducción, va a haber precio de descuento, lo que fuese. La estrategia de distribución, si la organización directamente es la que va a llevar adelante los diferentes procesos de distribución, si lo va a hacer a través de una línea de distribución ya existente, una línea de distribución que se va a modificar, etcétera. Y por último, la estrategia de comunicación o de publicidad, ¿no? Cómo se va a ofrecer el producto a través de folletos, a través de las redes sociales, a través de publicidad convencional, ¿no? Folletos, comerciales en la televisión, lo que fuese. En este punto, ya antes de seguir avanzando,
tengan presente ustedes lo siguiente, que estos esquemas se enmarcan dentro de cadenas productivas, ¿no? Y como sabemos, una cadena productiva es un conjunto de agentes que interactúan alrededor de un producto, pero todos los agentes son importantes, ¿ya? Les comento esto porque hay planes de negocio donde eh, orientan que la organización, ¿no? Asuma también roles de agente de distribución, ¿no? Y el argumento es de que el intermediario se la lleva fácil, que el intermediario no mueve un dedo, etc. Recuerden ustedes que cada agente de la cadena tiene un nivel de especialización en primera instancia. En segunda instancia, no existe en una cadena productiva, no existe un agente que gane algo, ¿no? O que obtenga un dividendo sin mover un dedo, ¿no? No existe ningún agente que no tenga márgenes de ganancia y también márgenes de pérdida. Todos los agentes de la cadena tienen márgenes de ganancia y tienen márgenes de pérdida. Cuando hablamos de planes de negocio orientados a actividades productivas vinculadas al sector rural, no hay que ser apasionados, ¿no? No podemos pensar que los productores son los desvalidos del cuento, que no tienen, que han sido avasallados permanentemente por la vida, por la sociedad, por Dios, el diablo, los sapos y todos los demás sabidos y por haber, que son los inocentes del cuento, que nunca los han atendido, etcétera. No podemos ir nosotros con ese apasionamiento porque estamos desvirtuando. ¿Ya para qué vas a hacer el análisis si tú tienes esa preconcepción de ese alto nivel de desvalidez que tienen estas personas? Ya no es necesario que hagas el diagnóstico. Es más, no podrías encontrar un sustento apropiado para plantear un plan de negocios, porque si son las permanentes víctimas de todo un sistema, de todo un conjunto de actores sociales, políticos, etcétera, ellos no están en una situación de desventaja, ellos están en una situación de altísima vulnerabilidad. Por lo tanto, los planes de negocio para ellos no son factibles, porque como están en una situación de altísima vulnerabilidad, lo que primero tienen que atenderse son problemas, son aspectos sociales, ¿no? Agua potable y cosas así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, proponer que un agente productor asuma roles de distribución es cargarles más responsabilidades, cargarles más funciones, porque ya también van a ser los responsables del proceso de transporte, ¿no? Del proceso de traslado, del proceso de distribución, del proceso de entrega del producto. En otras palabras, tienen que tener vehículos, tienen que tener permisos de tránsito, de circulación, de traslado, tienen que tener canales de comunicación, tienen que tener otro conjunto más de elementos. Es decir, le agravamos más la situación. Tengan siempre mucho cuidado con ello. De ahí plantean ustedes la estrategia del producto. Acá ya van a describir qué características va a tener nuestro producto, ¿no? Es el nuevo producto. Tiene que responder a las características que se deseaban en la parte del diagnóstico, en la parte descriptiva final, ¿no? Tamaño, forma, cantidad, homogeneidad, coloración, contenido nutricional, periodo de producción, periodo de permanencia en oferta o en vitrina, como también se le llama, y demás aspectos. Otro aspecto de interés que van a considerar ustedes en este sentido va a ser que ustedes indiquen en este punto cuáles son las características más resaltantes del producto que se va a ofrecer con el plan de negocios.
De ahí van a indicar la estrategia de precios, ¿no? ¿Qué tipo de precio van a considerar? La de distribución que ahí habíamos comentado. La de comunicación, si es publicidad, etcétera. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué tipo de, o a cargo de quién va a estar? ¿Quiénes, con qué recursos se va a permitir o se va a apalancar este tipo de actividades y demás? En algunos casos, ya, en algunos planes de negocio te permiten que incorpores algunos o varios de estos gastos, ¿no? Por ejemplo, hay esquemas en los cuales te permiten que tú, con el monto de inversión del plan de negocios, elabores folletos de divulgación del producto, ¿no? Que puedas actualizar o que puedas diseñar una fanpage, ¿no? Del producto para los procesos de comercialización online, etcétera. Una vez que hemos concluido nosotros con todo el aspecto relacionado al producto, qué características va a tener, cómo lo vamos a colocar en el mercado, procedemos a la parte operativa. Acá tenemos nosotros que considerar todos los recursos que vamos a requerir para producir el producto deseado. En otras palabras, acá vamos a considerar todos los bienes, ¿no? Y servicios que se requieren. Recordemos que cuando hablamos de planes de negocio, nosotros tenemos que orientar nuestra eh, tenemos que orientar la distribución del financiamiento solicitado principalmente a la generación de bienes, ¿no? De bienes tangibles, infraestructura, vehículo, maquinaria, equipo, etcétera. Y vinculado a esto, los servicios, ¿no? Capacitación, entrenamiento en el manejo de tal infraestructura, de tal equipo, de tal proceso y demás. Estos recursos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que determinarlos apropiadamente. En este punto ya nosotros tenemos que ir determinando las características, dimensiones, rendimientos relacionados a los insumos que requerimos. Un aspecto importante que vamos a tener en cuenta va a ser la capacidad de producción. ¿Qué cantidad de producto vamos a generar nosotros en cada uno de los años que va a estar activo el plan de negocio, ¿no? Porque vinculado a este producto va a estar no solamente la materia prima, sino sobre todo las características de los bienes, ¿no? Que vamos a requerir. Por ejemplo, yo digo que yo planteo que el año 1 voy a ofertar, digamos, quinoa perlada, que el año 1 voy a ofertar al mercado 52 toneladas de quinoa perlada. El año 2, ¿no? 52 más 26, 78. El año 3, 104, ¿no? El año, o 50, ¿ya? 50 toneladas, acá 75, acá 100, acá 150, y acá vamos a decir que llegamos hasta 200. Un supuesto, el equipo que yo vaya a solicitar para hacer la quinoa perlada tiene que ser uno, pues, que al menos me garantice una producción media de la cantidad que voy a producir en el último año, ¿no? Yo no puedo solicitar un equipo que va a tener la capacidad de producción únicamente el año 1 y para el año 2, para el año 5, ya mi equipo va a ser insuficiente, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Cuando hablamos de activos fijos, estamos hablando pues de la infraestructura, de bienes, de equipos, de maquinarias, de vehículos, de muebles, ¿ya? Básicamente, si hablamos nosotros de estos activos fijos, tangibles,
¿no? Sobre muchos de ellos, a no ser terreno, ustedes tienen que aplicarle los costos de depreciación, ¿no? La pérdida de valor año tras año. De ahí determinamos cuáles van a ser nuestros procesos de producción, ¿no? En qué van a consistir los diferentes procesos operativos o subprocesos operativos. La siembra, el manejo sanitario, el manejo nutricional, pues, de producción, de postproducción, o lo que fuese. De cada uno de ellos, nosotros tenemos que ir determinando los valores apropiados y también tenemos que ir destacando, ¿no? ¿Qué tipo o cuáles de los bienes que estamos solicitando van a corresponder a cada uno de estos procesos, ¿no? Operativos, administrativos, comerciales. En la mayoría de planes de negocio o de esquemas de planes de negocio nos piden indicar o establecer cuál va a ser el flujograma de los procesos, ¿no? Esto básicamente para verificar si está bien conceptualizado la interacción de los diferentes procesos y también si estos procesos están bien definidos. De ahí, ¿cuál va a ser la distribución de planta? En otros términos, también se entiende acá cuál va a ser la distribución interna de los procesos productivos, ¿no? Dónde van a estar ubicadas las áreas de producción, dónde va a estar ubicada el área de acopio, el área de transformación, el área de almacenamiento, etcétera. Si todos van a estar centralizados, si algunos van a estar en un punto distante, en otro punto. Recordemos que el plan de negocios puede estar establecido en una comunidad, ¿no? Digamos, puede estar acá el plan de negocios, las áreas de producción están en todo este segmento, pero digamos que estamos considerando nosotros una línea de procesamiento. La línea de procesamiento puede estar en un punto o debe de estar en un punto donde tiene o cumple ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, que tenga agua potable constante, suministro eléctrico trifásico, monofásico, lo que fuese, fácil acceso por las unidades de transporte, de traslado del producto, etcétera. Si yo tengo que ir indicando, ¿no? Dónde están mis unidades de producción, dónde está mi unidad de transformación, dónde está el establecimiento de la organización, ¿no? Y cómo es que esto se interrelaciona. Acá es la ubicación física en la cual van a estar distribuidas las maquinarias, equipos, herramientas, etc. De ahí vamos a indicar nosotros cuáles van a ser las localizaciones de cada uno de estos componentes, digamos, ¿no? Acá hay algunos criterios que se pueden utilizar para establecer estas ubicaciones, estas localizaciones. No necesariamente se tiene que considerar todas estas, ustedes pueden tomar algunas de estas y otras no. Una vez concluido todo este aspecto operacional, es decir, la redistribución de la organización para poder obtener el producto deseado, procedemos a la gestión de personal. Las diferentes actividades, los nuevos procesos que se están considerando van a requerir eh, eh, van a requerir la incorporación de profesionales o de personal que reúna ciertas condiciones ya, ¿no? Para garantizar la obtención del producto en términos de cantidad, términos de calidad, de permanencia en el tiempo, de que sepan usar bien las maquinarias, que sepan emplear apropiadamente los diferentes elementos que se están considerando y demás, ¿no? Se tiene que empezar con la estructura organizativa. Acá no se va a reformular la organización del consejo directivo, ¿no? Lo que sí se va a hacer es una redistribución o una reingeniería, si desean así, de los componentes operativos de la organización, ¿no?
quién va a estar a cargo de las unidades de producción, quién va a estar a cargo de la línea de procesamiento, quién va a estar a cargo, quién va a ser el responsable de los procesos de comercialización y demás. Igualmente se va a considerar la incorporación de nuevo personal, ¿no? ¿Qué características debe tener este nuevo personal vinculado a las funciones que va a cumplir, ¿no? Si va a tener un rol administrativo, será pues una secretaria, un técnico en contabilidad, qué sé yo, que oriente, que ayude a la organización, ¿no? Y en función a ello también se le va a asignar un valor de su remuneración. En este punto recuerden que todo lo que se va a ir generando tiene que estar adecuado a los marcos normativos. ¿Ya? En otras palabras, el personal que van a incorporar tiene que estar contratado, puede ser por locación de servicios, puede ser en planilla, y dependiendo de ello se le tiene que reconocer ciertos derechos laborales, se tiene que asumir algunos gastos y otras cosas. ¿Ya? ¿Ok? Eh, Igualmente, con la contratación del personal, qué características debe de tener, cuáles van a ser los criterios de evaluación de su desempeño. En algunos planes de negocio, este aspecto no te pide, ¿no? Hay algunos privados que sí te piden, pero hasta ahorita en los esquemas del Estado, en ninguno de ellos te piden estos puntos de contratación de personal y evaluación del desempeño. Al menos no el de evaluación del desempeño. Sí te piden los, los términos de referencia del personal propuesto, ¿no? Perfil, experiencia, conocimientos especiales, funciones que va a cumplir, etcétera. Eso sí te piden. Pero no te piden todavía evaluación del desempeño. Una vez que hemos cumplido con esa parte, procedemos a la gestión legal. Acá tenemos que considerar todos los arreglos que se requiera en la generación del producto, en la gestión operativa, en la gestión de recursos, en la gestión de personal, para que estén acomodados a ley. En el producto, ¿no? Si se requiere registro sanitario, opinión favorable a alguna entidad, etcétera. Licencias, perdón, certificaciones y demás. En cuanto a la gestión operativa, ¿no? Si hay infraestructura, que se tiene que generar la misma, considerando, ¿no? Una autorización de construcción o una licencia de construcción, una licencia de funcionamiento, la opinión favorable de DIGESA, si es una línea de procesamiento, y así otras más, ¿no? En otras palabras, es en este punto legal donde nosotros vamos a contemplar una serie de gastos orientados a los gastos operativos, ¿no? Acá también vamos a definir qué tipo de empresa, ¿no? Vamos a orientar hacia la que se tiene que vincular la organización, que tenemos que tener en cuenta ahí el aspecto tributario, ¿no? Los especialistas en esta materia conocen bien todas las variantes de organizaciones que se pueden conformar y dependiendo de ellas, todos los beneficios tributarios a los cuales se pueden acoger, las obligaciones tributarias, taxativas que se les va a imponer, etcétera, ¿no? Busquen acá siempre aquella que sea más apropiada, más idónea a la organización. También tienen que considerar aspectos normativos del mercado. Si yo quiero venderle a Plaza Vea, yo no le voy a ofrecer mi producto tal como lo tengo ahora. Tengo que ofrecerle, si no es con marca, al menos, o si no es con logo, al menos con marca, con registro sanitario. Si es algún producto que tenga algún nivel de certificación, recuerden que tienen que implementar sistemas de tracing y tracking, ¿no? A ver, tienen que obtener certificaciones y todo lo demás, ¿ya? Registros y demás. Cada uno de estos procesos tiene su propio costo. Por eso es que ustedes tienen que visibilizarlos. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros pasemos a esta gestión financiera, todos aquellos gastos que no necesariamente están orientados de forma directa con el con el producto, los vamos a tener que
contemplar en cuanto a su financiamiento, ¿no? En esta parte de gestión financiera, lo que corresponde ya es la asignación de precios o de valores a todas las actividades directas e indirectas que se van a generar con el plan de negocio. Toditas tienen que estar consideradas, ¿no? Para empezar, todo lo relacionado a la inversión total, tanto en activos fijos como en activos dentro de ellos los tangibles, los no tangibles, inversiones preoperativas, capital de trabajo, etcétera. Igualmente, ¿no? Tienen que considerar que algunos activos fijos, como son las construcciones, maquinarias, muebles, vehículos, equipos, etcétera, tienen valor de depreciación, ¿no? Es decir, periodo tras periodo, estos bienes van a ir perdiendo valor, o por uso o por obsolescencia, o por ambos en algunos casos, menos los terrenos. Los terrenos nunca pierden valor. José, buenas noches. Ya, ok, les voy a hacer llegar algunos planes de negocio, tanto en el marco de Procompite como en el marco de Agrorural. De ahí consideran el presupuesto de venta o el plan de ventas, ¿no? Esto ya lo habíamos desarrollado anteriormente, simplemente de ese plan de ventas lo trae a este punto. De ahí vamos a considerar los costos de producción, ¿no? Los costos de producción. ¿Por qué? Porque estos costos de producción tienen que ser asumidos y cubiertos por la organización cada uno de los 5 años de funcionamiento y se van a cubrir únicamente con las utilidades. Acá ya no va a entrar el aporte de la entidad, ¿no? A través de Procompite, de Agroideas, etcétera. Acá ya la organización empieza a bailar con su propio pañuelo. Tienen que considerar todos los costos variables, los costos fijos, ¿no? Determinarlos apropiadamente, tanto en cantidad como en monto. Igualmente, los gastos operativos. Recuerden ustedes que estos costos variables y fijos se recuperan con la venta del producto, porque estos están vinculados directamente a la obtención del producto. Pero los gastos operativos son egresos que no se recuperan con la venta del producto, o que en todo caso su recupero no está vinculado, o que, sí, pues su recupero no está vinculado directamente con el proceso de venta del producto, nada más. En otras palabras, el pago de alquiler de una oficina, yo no lo voy a pagar únicamente en los periodos o en los meses de mi campaña productiva, ¿no? De septiembre a mayo. Y le digo al dueño de la oficina, le digo, ¿sabes qué? Junio, julio, agosto, septiembre, no produzco nada, voy a seguir usando tu oficina, pero no me cobres porque como no produzco, no tengo de dónde pagarte. No sucede así. Sigues alquilando la oficina, el establecimiento, y a la persona dueña del mismo le pagas con dinero que puede provenir de la misma venta de ese producto que has guardado o puede ser de otras fuentes. Pero estos costos operativos se tienen que asumir sí o sí y van a ser obligatorios a ser cubiertos indistintamente si tu proceso o tu actividad productiva está activa o no. Acá hay algunos de los gastos operativos o de los rubros de gastos operativos que ustedes pueden considerar, ¿ya? No son los únicos. Acá, por ejemplo, ¿no? No está considerado algo que sí o sí se tiene que involucrar, que es el costo de los servicios del contador, porque como ya vas a hacer una actividad formalizada,
tienes que reportar gastos tributarios ante SUNAT, ¿ya? Están los salarios del personal administrativo, del propietario, servicios, mantenimiento y limpieza, ¿no? Esto es de toda la actividad productiva de las oficinas, etcétera, de los equipos. No abarca operación y mantenimiento de los equipos vinculados directamente a la actividad productiva. Una vez desarrollado esto, nosotros ya vamos a estar en la posibilidad de determinar los estados de ganancias y pérdidas. Este es el primer esquema de evaluación económica del plan de negocios. En este esquema de ganancias y pérdidas, básicamente lo que vamos a definir es los márgenes de utilidad de cada uno de los años que hemos o que se va a generar el plan de negocios, de los 5 años, en otras palabras. Y cada rentabilidad que se obtenga es específica, es independiente de los otros años. En otras palabras, la utilidad que obtengo el año 1 en el marco o en el esquema de estado de ganancias y pérdidas solamente es resultado de ese año 1. No tiene nada que ver con el año 2 ni el año 3. El del año 4 no tiene nada que ver con el año 1, el año 2, el año 5, etc. En el esquema de resultados de ganancias y pérdidas, cada año, ¿no?, reporta sus utilidades de manera totalmente independiente, ¿no? Y acá se trabaja con lo que es la utilidad líquida, con la rentabilidad. También se determina el estado de equilibrio, ¿ya? El punto de equilibrio. El punto de equilibrio nosotros lo podemos determinar desde el estado de ganancias y pérdidas o también lo podemos determinar desde el flujo de caja, ¿no? A través de cualquiera de esos dos esquemas se puede determinar. Y de ahí recién viene la evaluación financiera. La evaluación financiera es, o de flujo, es el otro esquema de evaluación de la rentabilidad de la inversión. Pero como su mismo nombre lo dice, flujo, ¿no? Es decir, una continuidad acumulativa, ¿no? Acá lo que hacemos es contrastar los beneficios acumulados a lo largo del periodo de evaluación, 5 años, con los costos acumulados también a lo largo de ese mismo periodo. Como va a haber una acumulación de gastos, ¿no? Acá se procede a trabajar con los indicadores financieros, con el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Como saben ustedes, el valor actual neto viene a darnos un indicador que se entiende como el costo de venta de la inversión en el año que se está considerando. Si sacamos el BAN al año 5, quiere decir que yo vendería mi inversión a ese valor y obtendría márgenes de utilidad. Márgenes de utilidad que están por encima de la tasa de descuento que me habrían indicado. Generalmente el BAN que ustedes deben de buscar obtener tiene que ser entre 20 y 50% más del costo de inversión. Si mi costo de inversión es 500,000, mi BAN debería salirme al menos en 750,000, es decir, voy a ganar el 50% de mi inversión, ¿ya? Y el TIR, en planes de negocio, en general, se indica pues que tiene que ser el TIR más alto posible, pero en planes de negocio vinculados a aporte del Estado, el TIR se recomienda que esté en el rango de 30%, ¿ya? Nunca ustedes fuercen el plan de negocios para que el TIR sea cercano al 70, 80%. ¿Por qué? Porque al menos yo como evaluador asumiría esta postura, ¿no? Ante un plan de negocios que me indican que va a tener un TIR de 70, 80%, 90%. Yo diría que es tan rentable que sería más apropiado que el sector financiero privado lo apalanque,
¿no? Porque tiene alta rentabilidad, 70%. Quiere decir que de cada sol que van a invertir, van a obtener de ganancia, van a recuperar el sol y van a obtener además al menos un 70 céntimos, bastante rentable, ¿no? Entonces yo diría, bueno, es mejor que lo pase al mercado privado, de inversión privada, porque pueden haber otros planes de negocio cuyo TIR sea solamente de 30%, ¿no? Es decir, requieren más el apoyo del Estado porque sus márgenes de utilidad no van a ser todavía muy altos, ¿no? Entonces, la banca privada no le va a prestar atención por este dato, por este valor, pero sí le va a prestar atención al otro tipo de inversión por el valor alto del TIR. Otro aspecto que ustedes deben de haber visto, no sé si lo han analizado en ese sentido, es que casi todos los planes de negocios en el esquema del Estado consideran indicadores de BAN y TIR, no consideran beneficio-costo, ¿no? Porque el beneficio-costo no es tan preciso como el BAN y el TIR, ¿no? Y finalmente, una vez obtenidos estos indicadores, ya procedemos a las conclusiones. La primera conclusión siempre tiene que estar orientado hacia los márgenes de utilidad, la pertinencia del plan, ¿no? Que el plan va a ser rentable, que se va a obtener un ingreso de tanto, una utilidad de tanto, etc. El segundo indicador recién viene a ser, o la segunda conclusión recién vienen a ser los indicadores de rentabilidad, el BAN y el TIR, ¿no? Y de ahí ustedes ya incorporan una serie de anexos, ¿no? En el esquema de planes de negocio, un anexo importante es la carta de intención de compra, ¿no? Donde tu comprador te dice que va a comprar tal cantidad de productos a tal precio bajo ciertas condiciones. Otro documento importante es la relación de socios que van a incorporarse o van a participar en el plan de negocios. Otro va a ser, ¿no? La documentación que garantice que los socios van a cumplir con su contrapartida. Otro documento importante van a ser todos los planos, esquemas de diseño que se contemple. Si hay infraestructura, el expediente técnico de infraestructura. Si hay implementación de una planta, ¿no? En los planos de disposición de los equipos de la planta, conexiones y otros más. También consideren dentro de los anexos los términos de referencia de los responsables de la implementación del plan de negocios. Si hubiese alguna consulta, quedo atento para poderlos atender. El pedido que me hizo José Luis, ya no se preocupe, a través de la escuela les voy a compartir el modelos de planes de negocio para que ustedes los puedan tener a la vista y les pueda servir de orientación. Super, le solicitan nada más a la escuela esos documentos. Si tuviesen alguna otra consulta a lo largo de estos días, en las siguientes semanas, ahí en la PPT y en pantalla está mi número de WhatsApp, ¿no? Acá abajito, ¿no? Con toda confianza me escriben nada más y yo voy a atenderlos. Ahí está mi número de WhatsApp, ¿no? Para que nos podamos comunicar. Entonces, si hay consultas para poderlos atender, y si no, ya sería pues todo de mi parte en esta nueva oportunidad.